Daniele, el león no te tocará. Página 1 de 5. ¿Qué harías si tu fe te condenara a muerte, y aún así no pudieras negarla? En una noche silenciosa, el rugido de un león sacude las paredes de piedra. Bajo la luna, un anciano de mirada firme desciende al foso. No tiembla, no clama, no duda, porque sabe que incluso entre bestias hambrientas, Dios aún reina. Babilonia, un imperio de oro, fuego y vanidad. Entre sus murallas brillaban templos paganos, desfiles militares y banquetes que desafiaban al cielo mismo. Mientras otros se rendían al esplendor babilónico, Daniel ayunaba en secreto, oraba de cara a Jerusalén y soñaba con visiones que los hombres no comprendían. Sabían que no podían atacarlo por corrupción, porque no la había, pero su fe era su única debilidad. Pero entre sus cautivos, había uno distinto. No tenía corona ni espada, pero sus palabras eran temidas por reyes. Daniel, el exiliado fiel. Su honestidad no tenía precio, su sabiduría era como fuego puro en un mundo de sombras. Daniel fue llevado a Babilonia siendo apenas un joven. Le ofrecieron trono, vino y nombre nuevo, pero él rechazó todo menos su fe. Y los reyes no podían ignorarlo. Nabucodonosor lo elevó, Belsasar lo temió, y Darío lo amó como a un sabio entre sabios. Pero donde hay luz, las serpientes se arrastran, y oró, sin miedo, sin esconderse, porque sabía que el precio de la fidelidad, a veces, es la muerte. Los ministros y sátrapas, consumidos por la envidia, urdieron una trampa, convencieron al rey de firmar un edicto mortal. Corrió de tribunal en tribunal, intentando salvar al hombre al que más respetaba, pero ni un rey puede romper su ley. Cualquiera que ore a un Dios que no sea el rey, será echado al foso de los leones. Y Daniel, como cada día, subió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén. Cuando lo arrestaron, no protestó, no rogó, solo miró al cielo, como quien sabe que la historia aún no ha terminado. El rey Darío, al saberlo, se sintió traicionado por su propia firma. Esa noche, Daniel fue arrojado al foso, piedra sobre piedra, el sello fue puesto, y en lo profundo, rugidos lo rodeaban. Pero antes de continuar, dime algo, ¿crees que la fe tiene ese poder? ¿Crees que Dios aún cierra bocas de leones? Si sientes que esta historia merece ser contada, si alguna vez tú también has sentido que estás en un foso rodeado de imposibles, suscríbete y deja un comentario diciendo, mi fe resistirá. Así como Daniel no estuvo solo, tú tampoco lo estás. Y ahora, respira hondo, porque la noche aún no ha terminado. Página 4 de 5. Daniel despertaba temblando, a veces enfermo, otras veces sin fuerzas para hablar por días, porque las visiones no eran simples imágenes, eran cargas sagradas. Pesaban sobre su alma como si todo el dolor de la historia pasara a través de su cuerpo. En una de esas visiones, Daniel vio a un rey arrogante, un cuerno pequeño que hablaba con soberbia, que oprimía a los santos, que cambió tiempos y leyes, y que osó desafiar al Altísimo. Era un eco profético de futuros tiranos, anticristos, sistemas oscuros que se levantarían contra el pueblo de Dios. Pero en medio de esa oscuridad, Daniel vio algo más. Vio a los santos del Altísimo recibiendo el reino eterno. Vio libros abiertos en los cielos. Vio tronos colocados para juicio. Vio al anciano de días sentado en majestad, y al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Y entonces lo entendió, la fidelidad no es solo una virtud, es un arma. Cada oración que Daniel elevó en secreto fue una chispa en la batalla eterna. Pero jamás dejó de mirar hacia la promesa. No fue rey ni general, pero cambió imperios, cerró bocas de leones, y vio al futuro como nadie más lo ha hecho. Cada decisión de no contaminarse, cada rechazo a inclinarse, cada día mirando hacia Jerusalén, eran movimientos invisibles de guerra en el reino espiritual. A lo largo de su vida, Daniel nunca regresó a su hogar, murió en el exilio, y lo más increíble, todo eso lo hizo sin comprometer su fe. ¿Y tú, qué estás dispuesto a resistir por lo que crees? Vivimos tiempos de ruido, presión y oscuridad, pero si Daniel pudo permanecer firme entre ídolos,
fauces abiertas y reyes paganos. ¿Acaso no podemos nosotros mantenernos fieles entre pantallas, cultura y miedo? Si esta historia te está despertando algo profundo, no lo ignores. Suscríbete para más historias que despiertan el alma, y comenta como Daniel: permaneceré fiel. Tu voz puede ser la chispa que encienda a otra. Y ahora, respira, porque en la última página, no solo cerraremos la historia, entenderás por qué el león no te tocará. Es más que una promesa del pasado. Página 3 de 5. Los años pasaron, y Daniel, ya anciano, se convirtió en algo más que un consejero de reyes. Se volvió el portador de visiones que desafiaban la lógica, el tiempo y la historia. Una noche, mientras el mundo dormía, Daniel fue despertado por un temblor en su espíritu. No fue un sueño común, era como si su alma hubiera sido arrancada del tiempo. Una como león con alas de águila, otra como oso con costillas en su boca, luego un leopardo con 4 alas, y finalmente, una bestia indescriptible, con dientes de hierro y 10 cuernos, y llevada ante un escenario cósmico. Vio 4 bestias saliendo del mar, cada una más aterradora que la anterior, y mientras Daniel temblaba, escuchó una voz que decía: no venía con ejércitos humanos, sino con gloria, rodeado de fuego, ángeles y tronos celestiales. Estas no eran simples profecías, eran el mapa del futuro de la humanidad. Daniel escribió los nombres, las fechas, las secuencias, y por siglos, los sabios del mundo han confirmado su exactitud. Estos reinos surgirán sobre la tierra, pero solo uno reinará por siempre. Y entonces, entre las nubes, apareció el Hijo del Hombre. A él se le dio dominio, poder y gloria, y su reino jamás sería destruido. Daniel cayó de rodillas, su rostro palideció, pero aún más inquietante fue la visión del carnero y el macho cabrío, representando imperios como Persia y Grecia antes de que siquiera existieran. ¿Cómo podía un hombre conocer el destino de reinos aún no nacidos? Pero los registros antiguos lo niegan, y la lógica se rinde ante una conclusión inevitable. ¿Cómo podía haber guerras, tiranos y salvadores siglos antes de que llegaran? Porque Daniel no hablaba por sí mismo, hablaba por un Dios que domina la historia, que revela lo oculto y que usa a los humildes para declarar lo eterno. Aún hoy, estudiosos se asombran ante la precisión profética de sus escritos. Algunos intentan descartarlo, diciendo que debió escribirse después. Dios le mostró a Daniel lo que vendría, para advertirnos a todos. ¿Y tú, estás atento? ¿Estás listo para lo que viene? Porque no solo se trata de reinos y fechas, se trata de decisiones, fidelidad y esperanza en medio del caos. La historia de Daniel no es un cuento antiguo, es una ventana hacia lo que tú y yo aún viviremos. Y lo que viene es más épico, más oscuro y más glorioso de lo que imaginamos. Página 5 de 5. Muchos piensan que la historia de Daniel trata sobre leones, imperios o profecías. Pero no, la historia de Daniel trata sobre fidelidad bajo fuego. No fue librado del foso, fue librado dentro del foso. No fue alejado del exilio, fue preservado en el exilio. Porque la promesa de Dios no es evitar el fuego, sino caminar con nosotros en medio del fuego. ¿Y sabes lo más poderoso? La figura de Daniel apunta a alguien más. A otro inocente acusado injustamente, a otro que oró en lo alto mientras se conspiraba en lo bajo, a otro que fue entregado al poder de los enemigos, sellado tras una piedra, y que al tercer día salió vivo. Sí, Daniel es un eco de Jesucristo. Ambos enfrentaron la muerte sin temor. Ambos confiaron en Dios cuando todo parecía perdido, y ambos salieron victoriosos, no por fuerza humana, sino por un poder eterno. La historia de Daniel no ha terminado, porque hoy, cada vez que decides ser fiel cuando es más fácil rendirse, cada vez que eliges la integridad sobre la conveniencia, cada vez que oras, aunque parezca inútil, estás continuando su legado. La fidelidad no es famosa, no es viral, no es premiada por el mundo, pero es vista por el cielo, y es en lo invisible donde se ganan las verdaderas batallas. Así que cuando estés frente a tu propio foso, ya sea una enfermedad, una traición, un sistema que no entiende tu fe, recuerda esto: Dios sigue enviando ángeles, Dios sigue cerrando bocas de leones,
y Dios aún honra a los que se mantienen firmes, porque cuando el mundo te diga que caíste, Dios dirá que resististe, y aunque nadie más lo vea, aunque parezca que estás solo, el león no te tocará. Si esta historia tocó tu alma, no te la guardes, compártela, suscríbete, y deja en los comentarios: mi fe no se rinde. Juntos levantemos una generación como Daniele, valiente, firme y llena de visión. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, donde, una vez más, la fe lo cambiará todo. Página 2 de 5. La noche cayó como una sentencia. El palacio, antes lleno de música y banquetes, se volvió mudo ante el peso de un solo hombre encerrado con leones. El rey Darío no comió, no durmió, no escuchó músicos ni consoladores. Caminaba de un lado al otro como un padre que espera en un hospital sin poder hacer nada. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por el llanto y el insomnio, corrió hacia el foso. Daniel, gritó, con la voz quebrada, el Dios a quien sirves con fidelidad, ¿te ha podido salvar? Silencio. Luego, una voz serena, limpia, poderosa desde lo más profundo, mandó sacar a Daniel del foso, y ni un rasguño había en su cuerpo. No me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho mal contra ti, oh rey. Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones. Darío cayó de rodillas, no por debilidad, sino por asombro. Ni una garra lo tocó, ni un colmillo probó su carne, porque cuando Dios está contigo, el fuego no te consume y el león no te devora. Pero la historia no acaba ahí. El rey, furioso contra los conspiradores, ordenó que fueran ellos, junto a sus familias, quienes fueran lanzados al mismo foso, y esta vez, antes de tocar el suelo, los leones ya los habían despedazado. Una justicia dura, un contraste cruel, un mensaje eterno. Y entonces Darío escribió al mundo: aún estaba por revelarse. Su reino no será destruido. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, pero más allá de títulos o riquezas, había ganado algo eterno, la certeza de que la fidelidad nunca es en vano, aunque parezca que el mundo entero esté en tu contra. Él ha salvado a Daniel del poder de los leones. Paz a todos los pueblos y lenguas. Ordeno que se tema al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Daniel volvió a su lugar de honor. Y sin embargo, lo más asombroso de su historia, porque mientras los hombres veían a un sabio, Dios le mostraba secretos del fin del mundo. Si esta historia te está conmoviendo, si alguna vez has sentido que estás en una lucha entre tu fe y el sistema, dale like, compártela y comenta: mi fidelidad es más fuerte que el miedo. Así como Daniel fue escuchado, tus palabras también pueden encender fuegos en otros corazones. Y ahora, viajaremos más profundo, hacia las visiones que estremecieron a emperadores y anunciaron reinos que aún no han llegado.